Bienvenidos amigos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar de algo que ya de hecho habíamos platicado en otros dos videos anteriormente, pero es una duda la verdad bastante común que por lo menos me lo preguntan un par de veces al día. Entonces decidí hacer esto para hablar acerca del HDMI 2.1 nuevamente y el de si es necesario forzosamente o no para poder tener alta tasa de refrescamiento con las nuevas consolas, ya sean de Microsoft o de Sony. La respuesta es no, estrictamente no lo necesitas. Ahora, si queremos nosotros hablar a detalle del por qué, tenemos que adentrarnos más en los monitores. ¿Por qué no en las televisiones? Porque prácticamente no existen, o al menos yo no conozco, no sé si existan, televisores que tengan 120 Hz reales, no True Motion o interpolación o como sea que le llamen que inventan frames. 120 Hz reales no hay que no tengan HDMI 2.1 y son contados los televisores, un par de Sony, 3, 4 de LG y algunos otros de Samsung, que si quieren ver a detalle cuáles son esos modelos que son compatibles, les dejo el link allí en la tarjetita para que vean cuáles son los televisores que valdría la pena hacer el gasto por la alta tasa de refrescamiento. Pero como les comenté, esto se tiene que explicar más a detalle con monitores. Ahora, ¿existen monitores con HDMI 2.1? Sí, acaban de salir 2 o 3, si no mal recuerdo. De hecho, les voy a dejar otro video por allá arribita en el que The Relaxing Ending hizo un unboxing y una prueba de un nuevo monitor, igual 4K 120 Hz, pero cuesta como $1,200, se me hace carísimo. Entonces, el punto a discutir aquí es, si no tiene HDMI 2.1, ¿puede tener alta tasa de refrescamiento compatible con las consolas? Y es sí. Y para explicar el por qué, sí tenemos que analizar en realidad qué es lo que sucede. El HDMI, tanto los puertos como los cables, son todos retrocompatibles. Entonces, no hay problema de compatibilidad físicamente con este puerto o el cable. Pero tenemos diferentes versiones de HDMI. Estas versiones se categorizan por números. Inició en 1.0 y luego 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.0, 2.1. ¿Cuál es la diferencia que tienen estas versiones del HDMI? La velocidad, qué tanta información pueden enviar por segundo. Y para dejarlo un poquito más claro, les voy a mostrar esta imagen. Como podemos ver, un cable HDMI 1.4 tiene la capacidad de enviar hasta 10.2 gigabits por segundo. Un 2.0 puede enviar hasta 18 gigabits por segundo y un HDMI 2.1 puede enviar hasta 48 gigabits por segundo. Entonces, mientras más alto sea este numerito de la versión, tiene la capacidad de enviar más información. Pero esto, ¿cómo lo trasladamos a la capacidad de los 120 Hz en monitores? Para eso tenemos esta pequeña tablita. Aquí les resumí la resolución, la tasa de refrescamiento y la cantidad de datos necesaria para poder alcanzar esa resolución. Recuerden, ¿qué son los Hertz? Los Hertz es una unidad de frecuencia. Te dice qué tantas veces, en el caso de las televisiones, envía la señal, envía la información. Y como podemos ver aquí, tenemos primero en la resolución de 1080, 30 Hz, 60 Hz y 120 Hz. Y del lado derecho tenemos la cantidad de datos necesaria para poder alcanzar esa tasa de refrescamiento. Como podemos ver, a 1080, 30 Hz necesito 1.58 gigabits por segundo, 60 Hz 3.2 y 120 Hz 6.59 gigabits por segundo. Entonces, si yo quiero 120 Hz en un monitor 1080, necesito enviar 6.59 gigabits por segundo. Y como podemos apreciar en la imagen, el HDMI 1.4 puede enviar hasta 10.2, lo que quiere decir que está sobradamente para los 120 Hz. Un HDMI 1.4 puede actualizar la imagen más de 120 veces por segundo a 1080, inclusive puede con alrededor de 200 Hz, 200 veces por segundo puede mostrar una imagen con el HDMI 2.4. Pero, como podemos ver, mientras avanzamos en resolución, por ejemplo 1440, evidentemente
la información que yo necesito enviar es superior. 30 Hz a 1440 necesito 2.78 gigabits por segundo, 60 Hz 5.53 y 120 Hz 11.59. Entonces, si yo quiero los 120 Hz, necesito 11.59, lo cual el HDMI 1.4 ya no me los puede dar. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Irme al HDMI 2.0. Podemos ver, tiene capacidad de 18 gigabits por segundo. 120 Hz a 1440 me ocuparían menos de 12. Entonces, nuevamente, el HDMI 2.0 está sobrado en capacidad de mandar información a 1440 con 120 de frecuencia de refrescamiento. Y aquí es donde sí se necesita el HDMI 2.1 para el 4K. Como podemos ver, 30 y 60 lo pudiéramos sacar fácilmente con el 2.0. Si tú quieres jugar 4K 60, un HDMI 2.0 está sobrado. ¿Qué es lo que sucede con 120 Hz? Necesito 25.82 gigabits. Aquí es donde sí necesito el HDMI 2.1. Únicamente cuando yo quiero jugar a 4K a 120 Hz. Porque el 2.0 queda cerca, pero no me alcanza a enviar esa capacidad de información. Entonces, la única manera en la que yo forzosamente necesito el HDMI 2.1 es 4K a 120. En las otras versiones, bueno, las otras resoluciones, 1440p o 1080p no es necesario. ¿Por qué? Porque el 1.4 o el 2.0 son suficientes para esas resoluciones. Y aquí por último tenemos también el ejemplo del 8K. A 8K a 30 necesito 24.48, lo cual el 2.0 tampoco me lo daría. Entonces, si tú quieres jugar a 8K, que es un ejemplo bastante extremo, necesitas forzosamente HDMI 2.1. Si tú quieres jugar a 4K a 120 Hz, también necesitas HDMI 2.1. Que les digo, existen como 3 monitores y todos están arriba de $1000 y aparte las consolas no alcanzan los 120 Hz a esa resolución, entonces no le veo mucho sentido. Pero bueno, si tú quisieras, en 4K 120 sí lo necesitarías. En cualquier otra resolución, que son las que yo creo ideales para las consolas, ya sea a 1440, lo que tú necesitas es que el HDMI sea 2.0. Y si tú lo quieres jugar a 1080 a 120, con 1.4 tú estás sobrado para poder hacerlo. Ahora, ojo, esto no es la única condición. Aquí lo que yo les estoy mostrando es la capacidad. ¿El puerto como tal o el cable tiene la capacidad de generarlos? Sí, pero es necesario que el fabricante haya habilitado la tasa de refrescamiento en el puerto HDMI, que eso fue específicamente lo que hablé en un video que también se los dejo por allá. Si ustedes quieren verificar si verdaderamente un monitor que ustedes andan buscando tiene la tasa de refrescamiento activada en el HDMI, con ese video muestro paso a paso cómo identificarlo en la base de datos de AMD. Pero la mayoría de los casos, son contados los que no, pero la mayoría de los casos sí se puede. En resumen, ¿necesitas el HDMI 2.1? No forzosamente, es una opción. Si juegas 1080 a 120, un HDMI 1.4 es suficiente. 1440 a 120, HDMI 2.0 es suficiente. Si tú quieres jugar a 4K 120 o a 8K, ahí sí necesitas el HDMI 2.1. Y bueno amigos, yo creo que ya esto sería todo por este video. Yo creo que es algo bastante sencillo de entender. De todas maneras, si ustedes tienen preguntas, dudas, sugerencias, déjenlas allá abajo en los comentarios. Recuerden, los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo video.